estimadas y estimados estudiantes, ¿cómo están? Hoy día les voy a desarrollar en este video el ejercicio que se hizo en el examen del año pasado, ¿ya? Cositas que importantes que hay que destacar. Una, 2024 a la derecha, 2025 a la izquierda, ¿ya? Y la otra que tenemos cierta información adicional, ¿ya? Independiente de lo que tenemos acá, por ejemplo, no nos dan una división, está un poquito más sencillo y eso a veces puede dificultar un poquito el asunto. El estado de situación financiera, ya que no nos divide la parte de activo fijo, de activo corriente, de activo no corriente, ¿cierto? Lo mismo con los pasivos. Entonces, ahí vamos a tener que entrar en un tema como de clasificaciones, un poquito con algunos supuestos, pero que obviamente en temas de corrección eso se podía como transar, ¿ya? Entonces, importante siempre leer la información adicional. Respecto a los clientes de 2025, pagaron su totalidad. Tenemos clientes, ¿cierto? ¿Ya? Pagaron en su totalidad. Eso quiere decir que no tenemos problemas con respecto a deudores incobrables. Considere que la cuenta cliente tiene un aumento de un año a otro, ¿ya? O sea, básicamente pasamos de 4,5 millones a 5,4 millones, ¿cierto? Recuerda calcular el IVA débito, ¿ya? Eso es importante porque si bien la cuenta de clientes está bruta, también hay un pago de IVA que va involucrado, entre comillas, con la creación de la cuenta cliente, ¿cierto? Entonces, se sabe que los costos por venta del año fueron 13,5 millones, que es lo que está acá arriba, ¿cierto? Pero también se observa, bueno, aquí podemos ir clasificando, ¿ya? Esto es importante, podemos clasificar esto como operativo. Se sabe que los costos por venta son de 13,5 millones, pero también se observa un aumento de inventarios, ¿ya? Eso quiere decir que hubo más compras, ¿ya? Mientras que se presenta un aumento de 4,200,000 en el rubro proveedores. Calcule, recuerde calcular el IVA crédito fiscal, así que le explicamos el recontra súper recordatorio, igual les fue mal. En fin, realice el ajuste del flujo de remuneraciones. Ya tenemos que revisar que tenemos unas remuneraciones por pagar, obligaciones en bono, aquí impuesto a la renta, remuneraciones por pagar, ¿cierto? Nos damos cuenta. Esto también es operativo. Ya considere el ajuste y el pago posible de IVA, esto también es operativo. Existe un aumento de activo fijo, ya esto es inversión, ¿cierto? Que corresponde a un pago por compra de propiedad, planta y equipo. Recuerda la existencia de la depreciación acumulada. Ahí la teníamos que destacar, porque ojo, que aquí el valor que nos dan es el valor libre, ¿ya? Eso quiere decir que era el caso en el cual les había mencionado en clase, de que no podíamos encontrar de que estuvieran netas, ¿ya? Esto básicamente es propiedad, planta y equipo neta, ¿ya? Esto es inversión. Por lo que observe cuál es el valor de la depreciación en el periodo. Ese mismo monto debe sumárselo a la propiedad, planta y equipo, dado que es su valor real antes de depreciarse, ¿ya? Luego, básicamente lo que nos importa aquí es que hubo un ajuste de depósito a plazo. Este depósito a plazo, dependiendo si es que es a corto plazo o ¿cómo se llama? O a largo plazo, podría considerarse parte de inversión o financiamiento, ¿ya? Es importante que, por ejemplo, acá en la pauta lo dejamos los profes como inversión, pero si lo hubiesen puesto como, perdón, no como financiamiento, perdón, como inversión o como operación. Si es corto plazo, quedaría como operación. Pero en este caso lo vamos a dejar simplemente como inversión porque así salimos de dos cachos al tiro, ¿ya? Y luego nos dicen, ajuste la obligación en bonos, o sea, hay una obligación en bonos. Los costos financieros son parte de esta cuenta, fueron pagados en efectivo, ¿ya? Vamos a encontrarnos con costos financieros que están acá en, ¿cómo se llama? En el estado de resultados. Y finalmente, bueno, esto obviamente sería financiamiento, ¿cierto? La obligación en bono es en, ¿cómo se llama? Es en efectivo, menciono, ¿ya? Y luego, ajuste el impuesto a la renta y el posible pago de estos impuestos. Ya, entonces aquí el impuesto a la renta sería operativo, ¿cierto? Ya, si bien esos supuestos se lo hubiesen clasificado en parte operativa, chiquillos, no tenía problemas con la corrección porque obviamente no hay una clasificación de corto, de corriente o no corriente, se preocupen de eso, si es que les llega a pasar. Pero obviamente si es que lo llegan a catalogar en la tercera que no entra en el asunto, claro, en ese caso estaría mal. Entonces vamos por partes. Por aquí, por ejemplo, financiamiento se ve más o menos corto, pero partamos por inversión, ¿ya? Entonces, inversión. ¿Qué tenemos acá? Tenemos harta información relevante. Primero, tenemos que partíamos
aquí vamos a usar el destacador. Partíamos con 12 millones cerrados, ¿cierto? Luego nos dijeron que hubo una compra, pero también hubo una depreciación, ¿cierto? Entonces nosotros pasamos, entre comillas, vamos. PP. Teníamos 12 millones, ¿cierto? Y llegábamos a 12 millones 750. Estos sabemos que están netos. Eso quiere decir que están con la depreciación ya restada, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que durante ese periodo también se generaron una cierta cantidad de depreciación, que fueron 450.000. Eso quiere decir que en algún momento esos 450.000 a la propiedad planta de equipo neta también fueron restados. ¿Ya? ¿Qué nos decía la información adicional? Existe un aumento de propiedad, o sea, de activo fijo que corresponde al pago de una compra de propiedad planta de equipo, ¿cierto? Recuerda la existencia de la depreciación acumulada, ya que básicamente este es el valor libre, por lo que observe cuál es el valor de la depreciación del periodo. ¿Ya? Entonces, en cierto momento, básicamente nosotros tuvimos que a los 12 millones restarle estos 450, los cuales nos da 11 millones 550. ¿Cierto? Y de aquí llegamos a 12 millones 750, que es lo que está al final del periodo. O sea, nos damos cuenta de que el aumento de activo fijo fue de 1.200.000. En este caso, este activo fijo nos dicen que corresponde a un pago por propiedad de equipo, por ende tendríamos que considerarlo acá. Entonces, vamos a poner inversión, vamos a poner compra de propiedad planta de equipo y va a ser 12 millones. O sea, 1.200.000. ¿Cierto? Y aquí podemos empezar a darnos cuenta de que hay cosas que podemos ir destacando como para no considerarlas a futuro. Y ahí se nos va haciendo cada vez más sencillo el ejercicio si tenemos menos cosas que mirar. ¿Ya? Entonces, depreciación, tenemos todo eso. ¿Ya? ¿Qué más tenemos de inversión? El depósito a plazo. ¿Ya? Veamos. Nosotros partíamos con 0 depósito a plazo, quedamos con 45. ¿Nos dan más información? Según yo no. Nos dice, básicamente, lo que hicimos nosotros fue pasarle plata al banco para que más adelante ellos nos pasen intereses. ¿No han pasado los intereses? No, todavía no. Entonces tenemos una salida de efectivo. O en este caso se me olvidó poner que esta era salida de efectivo, esto es negativo. ¿Ya? Entonces tendríamos colocación, depósito a plazo, por 45 luquitas. Y aquí tendríamos que el total sería de 1.245.000, ¿cierto? Porque ambas están restando. 1.245.000 y con eso, ¿ya? Podríamos echarle un ojo, tenemos todo destacado, ya, no tenemos nada más que ver ahí. Tendríamos todo listo con inversión, básicamente. Financiamiento. Vamos a financiamiento. En financiamiento, ¿qué nos dicen acá? Ajuste la obligación en bonos, ¿ya? Básicamente, estos bonos son, inicialmente, son 10 millones y medio, ¿cierto? Y nosotros terminamos con menos, eso quiere decir que pagamos una cantidad, ¿ya? Ahora, el tema es que también se generaron costos financieros, ¿cierto? Estos costos financieros fueron de 375, que nos dicen que los costos financieros son parte de la cuenta. Eso quiere decir que en algún momento durante el periodo se agregaron, ¿ya? O sea, de nuevo con explicaciones. Dejar otro espacio. De nuevo con explicaciones. Vamos a tener, ¿cómo se llama? 10 millones y medio, si mal no recuerdo eran, ¿cierto? Sí, 10 millones y medio, que crearon más 375, ¿cierto? Eso nos dejó en algún momento 11 millones, no mentira, no, 11 millones, nada que ver, estamos hablando pésimo. 10 millones 875, ¿no? ¿Y actualmente cuánto tenemos? Nos dicen que tenemos una cantidad de 10 millones 350. Entonces, actualmente tenemos 10 millones 350, ¿cierto? Sacamos la resta para ver cuál es la diferencia. 0, 0, 0. Aquí 5, 2, ¿cierto?
aquí 5 y aquí 0, 0, ¿no? Entonces nos va a quedar que son 525.000. Eso es lo que pagamos nosotros. Básicamente, nosotros pagamos los intereses más un poquito más, ¿ya? Que serían los 150 extra. Entonces aquí vamos a poner pago bonos por... No, sale efectivo, ¿cierto? 525. Y por lo que teníamos visto, no había más cosas relacionadas a esto, ¿ya? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Tendríamos que ir revisándoselo, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, el tema del, ¿cómo se llama? Los resultados del ejercicio. Los resultados del ejercicio partieron siendo 0, se generaron 3.871.000 y quedaron 3.871.000, se quiere decir que no hubo dividendo, ¿ya? Y el patrimonio, que en este caso podríamos considerarlo como parte del capital, ¿cierto? O sea, no parte, perdón, sino como sinónimo de capital, nos damos cuenta que no aumentó. Entonces tampoco hay entradas de financiamiento por parte del patrimonio, ¿ya? Así que estaríamos. Eso serían 525.123. ¿Ya? Uy, detalle que se me olvidó que tuvo puntaje el año pasado. Ojito con eso. Que el efectivo, digamos, con 1.500.000. Terminamos con 4.177.500. Eso quiere decir que la diferencia, que fue positiva, si contra superior positiva, fue una variación de 2.677.500. Entonces, pues ya, básicamente resta. La diferencia más grande que eso. Con eso, nosotros podemos incluso sacar el monto de operaciones. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado? De que teníamos que... aquí voy a anotarlo más bajito, ¿ya? El saldo... una caja. El saldo final de caja es igual al saldo inicial de la caja, más el flujo, más menos, dependiendo del caso, flujo de caja operativo, más menos el flujo de caja final de inversión, más menos el flujo de caja de financiamiento. En este caso, tengo el número aquí, pero vamos a sacar la resta, vamos a llegar a la conclusión de que el flujo de caja operativo es de 4.447.500. ¿Ya? Considerando que ustedes ya tienen los montos y los podrían reemplazar. Entonces tenemos aquí que este es el monto al que tenemos que llegar y esto es bastante positivo cuando tenemos este tipo de ejercicios porque los podemos comprobar. El otro día estaba conversando con una de sus compañeras que me dio una área de consulta y me decía, profe, pero que igual me da miedo llegar a hacer eso. Y le dije, es que si no llegas, quizás te das cuenta que hay un error antes, entonces tampoco tengan tanto miedo en calcularlo, ¿ya? Y el semestre pasado incluso tuvo puntaje de parte, así que también es importante que puedan al menos llegar a eso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda primero echarle un ojo a todas las cuestiones que ya vimos a ver si hay algo que nos quede por tachar por ahí y según yo ya tachamos todo. Vamos más o menos por lo fácil, les recomiendo. Siempre no se metan en las patas de los caballos, ¿ya? Es importante que vayamos como por parte, ¿ya? Aquí yo creo que lo más fácil, echando el ojo, son las remuneraciones. ¿Por qué? Porque partimos con una deuda de remuneraciones. Voy a ver de aquí. Remuneraciones. Partimos con 450. Se generan 3.750.000 de sueldos por pagar, ¿ya? Y finalmente quedamos con 300 de deuda. Eso quiere decir que pagamos básicamente todo más 150. Entonces serían 3.900.000, ¿no? Sí, 3.900.000. Tendríamos pago, sueldos, por 3.900.000. Oye, aquí me equivoqué, puse que el monto era negativo, nada que es positivo. Se aumenta un periodo a otro. Ya. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos los sueldos, estamos más o menos listos. Ya. El IVA por pagar. Todavía no nos podemos meter ahí porque no sabemos cuánto ya se ha generado. Entonces podemos tener una cantidad casi infinita de opciones. Pero nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de esto. Miren, el impuesto a la renta. Teníamos un impuesto por pagar de 750. Se generó ese periodo 553 y nos quedamos con los mismos 153. Eso quiere decir que se pagaron los 750
se generaron los 553 y los 553 todavía no se han pagado. Entonces, el único pago que tenemos son los 750. Pongámoslo al tiro. Pago de impuestos. 750. Listo. Aquí podemos echarle un ojo, aquí el impuesto a la renta también era algo que estaba en la información adicional, entonces aquí lo podemos tachar y había algo también relacionado a la remuneración, aquí también lo podemos tachar. ¿Cierto? Considera el ajuste y el pago del IVA, nos quedan solamente cosas relacionadas a la full operación de la empresa. Yo aquí siempre recomiendo partir con el tema de los ¿cómo se llama? De los clientes, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí ciertos datos con respecto a los clientes. Importantes. Primero, vamos a tener que las cuentas por cobrar, o clientes como están anotados acá, finales, son igual a las cuentas por cobrar iniciales, más lo que aumenta las cuentas por cobrar, que en este caso son las ventas, tenemos el ingreso por ventas, pero el ingreso por ventas está neto, ¿cierto? Así que es 1,19. Menos los cobros. Los cobros son el efectivo, que es básicamente la incógnita que estoy buscando. Si hacemos las cuentas por cobrar finales, son 4 millones y medio, 1, 2, 3, es igual a 5 millones 4, al revés, perdón. Este ejercicio cuando vean el video les recomiendo que lo hagan nuevamente con el ejercicio a mano, ¿ya? 5 millones 4. ¿Ya? Más el ingreso por venta, que en este caso es de 22 millones y medio, por 1,19 y menos los cobros, ¿ya? Eso lo vamos a despejar aquí. Y nos vamos a dar cuenta que los cobros son 25.875.000. Son cobros, así que esto aumenta. Entonces, estos son cobros de cuentas por cobrar. Vamos a dejarlo un poquito más separado. Cobro de cuentas por cobrar. En este caso son 25.875.000, ¿no? ¿Ya? Y aquí echémosle un ojito a básicamente la información que nos entregan. Nos dicen respecto a los clientes, pagaron en su totalidad, ¿cierto? Considere que la cuenta cliente tiene un aumento de un año a otro. Recuerda que hay que calcular el IVA, ¿ya? Se sabe que los montos de los costos todavía no lo hemos visto. Y así que bueno, de momento estamos con eso bastante bien. Ocupamos la cuenta cliente, ocupamos la cuenta ventas. Pero ojito, aquí vamos a sacar un poquito de información extra. Este punto, hacerlo aquí con rosadito, nos sirve también para calcular el IVA débito fiscal del periodo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el ingreso por ventas es el monto neto, que son los 22 millones y medio. Si esos 22 millones y medio los multiplicamos por 0,19, nos va a dar el IVA débito fiscal, ¿cierto? Por 0,19, que son 4.275.000. Eso nos va a servir para más adelante. Dejamos ahí el spoiler, lo vamos a dejar con rosado. ¿Ya? Siempre que trabajemos IVA, vamos a dejarlo con rosado. Ahora, ¿qué también nos importa? Nos importa posteriormente el tema de los proveedores, ¿cierto? Nosotros sabemos que los proveedores finales es igual a los proveedores iniciales más cuando aumentan, que es cuando compro, compras brutas, porque están con IVA, ¿cierto? Menos cuando yo pago, que este es el monto básicamente que para mí es la incógnita que me va a servir. Ahora el problema es que yo tengo este monto y tengo este monto, pero no tengo los otros dos. Información ya que sabemos desde el colegio, ¿cierto? Cuando tenemos una ecuación solamente con dos incógnitas no se puede resolver, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que las compras las podemos obtener netas desde el inventario. Entonces, hacemos un segundo análisis. Inventario. Tenemos que el inventario final es igual al inventario inicial, más cuando aumenta el inventario, que puede ser cuando compro, que serían compras netas, ¿cierto? Menos cuando sale el inventario, que es cuando vendo, que son los costos por venta. Menos el BNR, por ejemplo, y otras cosas. Nos damos cuenta, le echamos un ojito al ejercicio. ¿Hay BNR? No, no hay BNR, ya podemos trabajar un poquito más tranquilos, ¿cierto? Entonces, échenle un ojo aquí los montos, los inventarios me va a servir, ¿cierto? Y me va a servir también el costo por venta. 13 millones y medio, 3 millones
870, 7.080.000. Vamos a echar de escrito. ¿Qué vamos a ocupar esto? Estamos más o menos listos. Entonces, el inventario final, que era 7.080.000, es igual al inventario inicial, 3.870.000, más las compras, que no las sabemos, ¿cierto? Menos los costos por venta, que son 13.500.000. Aquí hacemos el cálculo. Serían 7.080.000, 1, 2, 3, menos 3.870.000, 1, 2, 3, más 13.500.000, ¿cierto? Las compras serían netas. Las compras netas serían 16.710.000. ¿Ya? Pero no me lo embarró. Entonces, sí, es el monto que tengo correspondiente. Ahora, tenemos este monto, pero este monto está neto. Vamos a ver ocuparlo acá. Vamos a los proveedores finales. ¿Cuánto eran los proveedores finales? Proveedores nos dice que son 7.500.000. Perdón, esto eran los iniciales. ¿Ya? 7.500.000. Tenemos también los finales, que eran 11.700.000. Más lo que compramos, que son 16.710.000, 2, 3, por 1,19, ¿cierto? Menos el pago. Despejamos el pago y nos da que el pago a los proveedores es 15.684.900. Déjenme hacer el cálculo, por favor. El pago pasaba al otro lado, ¿cierto? 7.500.000 más 16.710.000, 1, 2, 3, por 1,19. Recuérdense que está neto, tenemos que pasarlo a bruto. Y esto le vamos a restar 11.700.000. Son 15.084.900. Entonces ahora tenemos que agregar este monto, obviamente, a el estado de flujo efectivo. Pago proveedores. Son, les acabo de hacer el monto, son 15.875.000. Nada que ver, pues. El 875 es el del... Estoy copiando, ¿vale? Ya. 15.684.000, que este es el número que calculaba 900. ¿Ya? Le echamos un ojo al ejercicio. Vamos destacando con verde, que es lo que teníamos para operaciones. El inventario ya lo usamos, los proveedores ya lo usamos. Nos queda solamente el IVA por pagar ahí, tenemos que tenerle un ojo. Aquí si nos damos cuenta, los montos que nos quedan en el estado de resultados y en el estado de flujo efectivo son los totales que no los vamos a ocupar. Acá nos dicen se sabe que los costos por venta, bla bla bla. Esto nosotros ya lo hicimos, ¿cierto? Recuerde calcular el IVA crédito fiscal. Y eso es lo que nos falta, calculemos el IVA crédito fiscal. Esto se puede calcular de una forma muy sencilla, que es tomar este monto, que dijimos que lo íbamos a hacer con rosado, ¿cierto? Tomar este monto y multiplicarlo por 0,19. Esto va a ser 16.710.000, 1, 2, 3 por 0,19 son 3.174.900. Oye, entonces tenemos el monto del IVA crédito y del IVA débito. Esto es IVA crédito cuando compramos, ¿cierto? Hagamos el cálculo del IVA.
el IVA por pagar final es igual al IVA por pagar inicial más. ¿Cuándo aumenta el IVA? Cuando el IVA débito es mayor que el IVA crédito. IVA débito mayor que IVA crédito. En este caso se cumple, entonces podemos simplemente restarlo. Más IVA débito fiscal menos IVA crédito fiscal. Y esto disminuye ¿cuándo? Cuando yo pago. La P es la que me importa. ¿Ya? Calculemos. El IVA por pagar, ¿cuánto era? Final era 52.500. Más 45, que era el inicial. El IVA débito, 4.275.000. Menos el IVA crédito, que lo tenemos aquí mismo, 3.174.900, menos el pago. Despejamos el pago. El pago pasa al otro lado, así que podemos mantener entre comillas la ecuación. Tenemos las 45 luquitas más 4.275.123 menos 3.174.900, ¿ya? Menos, porque ahora el 52 pasa al otro lado, ¿cierto? 500. Nota que el pago es de 1.092.600. Es un pago, por ende, es una salida de efectivo. Tiene que ir restando. Pago IVA era, ¿cuánto era? 1.092.600. Revisamos. Considera el pago del IVA era la última información adicional que nos quedaba. Y dentro de la información que estábamos analizando, el IVA por pagar fue lo último que utilizamos. Eso quiere decir que el ejercicio está completo. Recomendación. Aquí yo les recomendaría sumar todas estas para que finalmente nos demos cuenta si nos da este monto. Si nos da este monto, el ejercicio está completamente cuadrado, por ende tener todo el punto. Así que eso sería. Si se dan cuenta, en verdad el ejercicio tampoco era tan difícil. Quizás tenía algunas complejidades que estaban un poquito muy simplificados. Y eso a veces tiende a perjudicar un poquito a los estudiantes, pero en verdad era un ejercicio relativamente corto que se podía hacer bastante bien en una prueba, así que eso. Espero que estén súper y que les sirva. Chaito.